Filosofía en el Ómnibus. La columna de pensamiento del profesor Damián Mosso. Lo primero que me parece importante decir acá es que América Latina lamentablemente está viendo y estamos asistiendo a un crecimiento enérgico y sostenido de esta condición, de los analfabetos políticos. Sujetos que no solo no se interesan por la realidad, no solo que no se la juegan por un ideal político de ninguna clase, sino que además generan un caldo de cultivo, una zona en la que justamente lo que termina ocurriendo es un fenómeno de manipulación masivo que es una consecuencia de ese analfabetismo político. Entonces, tenemos que estar, me parece, o ser muy conscientes con respecto de que esto de la analfabetización política de América Latina es un fenómeno preocupante, debería llamarnos a reflexión a todos nosotros y deberíamos analizar, entre otras cosas, cómo podemos hacer, y ahí creo que la educación tiene que cumplir un rol fundamental, para hacerles ver a las personas que todo lo que les ocurre en su vida cotidiana tiene que ver con las decisiones políticas que han tomado con anterioridad o tienen que ver específicamente con ese dejar librado a la suerte o al azar o aquellos que supuestamente saben más que nosotros la toma de decisiones. No involucrarse en la actividad política es de alguna forma dejar una zona liberada para que aquellos que sí se involucran en la actividad política terminen decidiendo por ellos y por nosotros. Ese me parece que es el primer concepto importante a tener en cuenta, el del analfabeto político, fenómeno que viene creciendo aceleradamente, lamentablemente diría yo, en la América Latina. Curiosamente, hoy por hoy existe mucho más información, mucho más formas de obtener información y de estar más informado, pero como tú dices, ha ido creciendo este fenómeno. Antes por ahí era un poco más difícil informarse y estar al tanto de todo, pero como que la gente tenía esa cultura política, esa ganas de saber que hoy no existen. A veces también lo que termina ocurriendo es que el exceso de información Exactamente. genera ignorancia, genera desinformación. El exceso de información, increíblemente, cuando los sujetos no estamos en condiciones de procesarla, de analizarla, cuando es tanta la cantidad que te llega, la gente dice, bueno, yo no me importa, me preocupo por cosas más cotidianas, más banales, que otros se dediquen a estas cuestiones. Yo, como te dice a veces la gente comúnmente, ¿no? Yo, gane quien gane las elecciones, tengo que seguir trabajando. Pero, campeón, eso es obvio, todos tenemos que seguir trabajando porque nadie pretende, me imagino, vivir a costillas de los demás. O sea, no es esa la idea. La idea es tener en cuenta que el precio del pan, el precio del alquiler de la casa en la que vives, el precio del combustible, el precio de los elementos de primera necesidad, tienen digamos, un enlazamiento directo con aquellos que toman las decisiones de carácter política. Por lo tanto, desentenderte de la actividad política, ir hacia una especie de estado de apatía hacia la política es tremendamente peligrosa, porque la consecuencia inevitable de desentenderse de la política es terminar siendo gobernados por los hombres peores. Lo decía el gran Platón ya en el siglo V a.C., lo decía con claridad Platón. El que se desentiende de la actividad política termina siendo gobernado por los hombres peores. Porque si yo no me juego por un ideal político determinado, porque si no asumo una postura política determinada, porque si no tomo decisiones, hay otros que las van a tomar por mí. Y entonces lo que termina ocurriendo es que la sociedad acaba siendo gobernada por los peores hombres, por los peores sujetos, inclusive desde el punto de vista moral, por sujetos sin escrúpulos, por sujetos sin valores morales, por sujetos inmorales y por sujetos que utilizan la política en beneficio propio y no en beneficio de la colectividad. Ese es el problema. La apatía hacia la política termina generando ese estado de desentendimiento de la política que es enormemente peligroso, digámoslo así. Damián, la apatía... hay algo curioso también que a mí no sé, decime vos si a vos sentís lo mismo, pero estos sujetos que justamente se definen así como apolíticos o antipolíticos, luego terminan plegándose a los peores chantas de la política, ¿no? Porque, sí, claro. Por ejemplo, imaginamos Milei, o imaginamos, por ejemplo, aquí en Uruguay, los que dicen todos son lo mismo, no me gusta nadie, y después los ves fanatizados con Ojeda, por ejemplo. O sea, son antipolíticos, pero después se plegan al primer chanta que les ofrece la peor opción política. ¿Cómo se explica Sí, eso? claro. Obesoso. Y se explica así.
de esa forma, porque cuando tú asumes una actitud de carácter inmoral, es lógico que termines virando o pegándote a aquellos que justamente hacen de la política una actividad realmente, digamos, casi de prostitución ideológica, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la apatía hacia la política va generando un espacio para la irrupción de tipejos, de sujetos lamentables, como Milei, pero sabes que también, no solamente como Milei, porque tomamos a Milei como el prototipo del sujeto inmoral que termina presidente de la nación. Sí, sí. Pero también hay todo un séquito, un grupo de burócratas y de tecnócratas que son vistos como personas que tienen verdades absolutas. Y en general, esos burócratas, esos tecnócratas que parecen no tener ideología política, terminan siendo, por ejemplo, ministros de Economía, que en sociedades burguesas como la nuestra, los ministros de Economía, estoy convencido, tienen inclusive mucho más poder que los propios presidentes de la República, porque son en definitiva los que deciden los destinos de un país, porque son los que deciden en qué se va a gastar o en qué se va a invertir y en qué no. De hecho, vemos que no solamente ocurre ahora, en este momento, con la realidad política de este país, en donde evidentemente se hace lo que dice el ministro de Economía, mucho más lo que piensa el presidente de la República. Esto está pasando en todas partes del mundo. La apatía hacia la política genera una especie de tecnocratización de la actividad política, en la que algunos nos hacen creer que son neutrales, que son solamente técnicos, cuando en realidad eso no es cierto. Nadie es solamente un técnico. Todo individuo que trabaja para una organización gubernamental asume una postura ideológica determinada. Acá hay ideología detrás. A no creerse el verso ese de que los burócratas son apolíticos. Ninguno de ellos es apolítico. Todos responden a una concepción ideológica determinada. Y es así como ustedes plantean. Muchos que supuestamente tienen un discurso antisistema, resulta que después, cuando la democracia burguesa les permite llegar a ciertos lugares de poder, te das cuenta de que en realidad de antisistema no tenían nada. O sea, al contrario, navegan en las olas del propio sistema de manera muy cómoda y se pliegan al sistema de manera muy cómoda. Y ya que estamos hablando de esto, de la cuestión de la democracia burguesa, que es una cuestión sobre la que habitualmente no se habla, todo el mundo habla de la democracia, más no decimos que en realidad vivimos en una democracia burguesa, que para mí es el tipo de democracia en el que estamos inmersos. Me parece que en el contexto de esta democracia burguesa, me refiero a una democracia en la que tu capacidad para elegir está condicionada por la oferta que se te brinda, digamos así. O sea, hay ciertas opciones que ya se sabe que son las que van a luchar definitivamente por el poder, y otras que quedan como completamente relegadas porque es obvio que no van a llegar, ¿no?, a constituirse en fuerza dominante. ¿Sí? Toda organización política dentro de la democracia burguesa que atente contra los cimientos de la propia estructura de la burguesía no tiene chances de llegar al gobierno. Evidentemente, es así. No hay más que analizar la realidad para dar cuenta, ¿no? Como cuando Donne te dice, el horizonte es este, como diciendo, o sea, vamos a jugar dentro de las reglas, ¿no?, que están permitidas dentro de esta el posibilismo política, que se le llama, en la que la burguesía ejerce el control. Es eso lo que te dice. Cuando te dice que el horizonte, no me acuerdo si dijo el horizonte es este o el marco es este, como diciendo, es dentro de estos límites, ¿no? Fuera de estos límites, nada. Me parece que lo que está en crisis, otro elemento que me parece que podría ser útil para analizar la realidad de la América Latina, es que lo que está en crisis dentro de la democracia burguesa es la combinación entre democracia y capitalismo. Creo que es eso lo que está en crisis. Ese creo que es el gran problema al que nos enfrentamos. Lo que está en crisis es esa relación directa entre democracia y capitalismo. ¿Cuál es el futuro de la llamada democracia burguesa? Porque cabría preguntarse, ¿es posible cambiar la realidad desde el voto cada 5 años? A mucha gente esto le produce escozor. Esta pregunta le produce escozor, le da como una alergia. Yo creo que la pregunta es válida. O sea, ¿podemos realmente pensar que desde la realidad de un voto cada 5 años nosotros vamos a cambiar la realidad? ¿Eso es la libertad a la que podemos aspirar? ¿Ese es el grado máximo de libertad al que podemos aspirar? ¿Ir a votar cada 5 años?
a de repente individuos que ya sabemos que juegan dentro de los límites de una cancha determinada, a la cual no se puede salir. Creo que sería un elemento a tener en cuenta, porque hoy todas las encuestas indican que en la inmensa mayoría de los países de América Latina, quiero decir, si tú le preguntas a la gente si cree en la democracia, la mayoría te dice que no, que preferiría un sistema dictatorial o un sistema autoritario, lo cual es increíble, porque permanentemente se nos transmite la idea de que hay que defender la democracia, de que hay que defender las instituciones, pero ¿qué ocurre? La defensa de la democracia y de las instituciones pasaría porque la gente viviera en condiciones más dignas. Cuando la gente empieza a descreer del sistema, empiezan a ocurrir fenómenos como este, la irrupción de sujetos autoritarios como Milei, como lo fue Bolsonaro en su momento en Brasil, como lo que está ocurriendo ahora en Perú, que es una crisis política espantosa, con la irrupción de Bukele y su política de tolerancia cero, supuestamente, a la delincuencia, el desarrollo de cárceles. O sea, hay una cantidad de fenómenos que se están dando en América Latina a los que habría que prestarles atención, y parece como que acá las organizaciones políticas, la mayoría de ellas, se dedican a analizar la realidad de la perspectiva de si lo que vamos a hacer si nos toca estar en el gobierno, o lo que vamos a hacer si nos toca estar en la oposición. Y le está faltando a esas organizaciones la capacidad de pensarse y de pensar la realidad, me parece, de manera un poquito más profunda, ¿no? Creo yo. Sí, ¿Hasta ahí también, cómo vamos? también vamos bien. También en Ecuador se están dando temas de represión muy serios. Bueno, en Chile está surgiendo un nuevo Milei, ¿no? El famoso Cast, que hasta incluso tiene buenas chances de ganar las próximas, No, Milei no, que hasta más viejo que Milei. las próximas Sí, elecciones. sí. Sí, pero es del mismo palo, Sí, digamos. no, es que se Es agarran de el ese discurso que libertario. está de moda, ¿me entiendes? Porque son modas también que hoy en día las cosas se traspasan la frontera mucho más rápido que antes, y la utilizan de la misma manera. Digo, deben tener hasta los mismos asesores. Digo, no nos olvidemos que, por ejemplo, Durán Barba recorría Sudamérica asesorando a los candidatos estos neoliberales para que ganaran las elecciones. Y una de las cosas que le decía era que los votantes son simios con intereses simples, y que hay que hablarles de esa manera. Digo, y te lo dice, fue portada de Clarín, eso lo dijo en una portada, no es que se esconde para decir esas cosas. Sí, sí. Y te lo dice. Es así. Digo, entonces, Sí, claro. es obviamente Las estrategias las tienen claras. Sí, sí. O sea, se dedican a eso, viven de eso, de analizar la realidad política y de ver cuáles son los caminos más simples, aunque sean inmorales, para llegar al poder. Sí, sobre todo Se manejan así. la polarización de sociedades, ¿no? Y no la polarización en torno a la polarización clásica, por ejemplo, que plantea el marxismo, entre los que trabajan y los que viven del trabajo ajeno. Polarizaciones en Sí. torno a cuestiones un poco más, digamos, superficiales, ¿no? Sí. No, y algo que yo quería también analizar, porque no podemos analizar lo que sucede hoy con la realidad y los orígenes de lo que es América, ¿no? Porque esto viene sucediendo, y los imperios vienen atacando a los pueblos americanos desde la época de la conquista. Digo, estamos hablando que América siempre estuvo bajo la pata de los imperios. Desde España, Portugal, Inglaterra y bueno, y Estados Unidos, que ha sido sin duda el más imperialista de todos. Digo, y esa realidad también en los pueblos, culturalmente, los marca a fuego eso. Hay muchos que se Sin oponen, duda. pero hay otros que su mente también está colonizada y no va a dejar de estar colonizada. Sin duda. Otro elemento que me gustaría acá dejar para la reflexión de todo el que pueda estar escuchando acerca de qué nos está pasando en América Latina y por qué nos están pasando ciertas cosas. Otro elemento que me gustaría dejar, digo, es el tema de la pérdida de la conciencia de clase. Que yo creo que está ejerciendo, un fenómeno que está ejerciendo aquí, una influencia muy, muy fuerte y muy sostenida. El tema de la pérdida de la conciencia de clase, ¿no? O sea, ¿qué nos ocurre cuando no tenemos conciencia de clase? Sobre todo los que somos clase trabajadora, ¿no? ¿Qué nos espera como trabajadores? Y bueno, que terminemos eligiendo como gobernantes a sujetos que defienden valores que son completamente contrarios a nuestras necesidades e intereses. Es eso, así de simple lo que termina pasando. Cuando el trabajador pierde conciencia de clase, cuando siente que ya forma parte de una clase que no es la suya, cuando cree que es burgués porque se compró un auto de 62 cuotas, el problema es que eso se traspasa también a la decisión política. O sea, cuando perdimos conciencia de clase, cuando ya dejamos de sentir que somos trabajadores,
cuando asumimos una identidad que no es nuestra y terminamos eligiendo a estos siniestros personajes que defienden, por supuesto, los valores que son los de su clase social, los de la burguesía, no los nuestros. Entonces, esta cuestión de la pérdida de la conciencia de clase tiene una enorme trascendencia, porque hoy vivimos en una especie como la realidad es tan confusa o tan difusa en la que es tan fácil como perder la conciencia de clase, que claro, el paso hacia una, digamos, hacia una especie de como de pérdida de la conciencia de lo que somos es facilísimo. Y ahí yo introduciría otro elemento muy importante que ya lo hemos conversado, pero me parece que como no es menor vale la pena citarlo nuevamente, aunque no lo explicitemos demasiado, es el tema de la batalla cultural, que ya lo hablamos ustedes cuando hicimos acá una visión sobre Gramsci, ¿no? O sea, acá hay que tener clarito que la derecha está ganando la batalla cultural, y si no asumimos esto, estamos realmente en problemas. La derecha en América Latina está ganando la batalla más importante de todas las batallas, que es la batalla ideológica, la batalla cultural. La derecha ha instalado un falso discurso meritocrático que lo que hace es como legitimar las diferencias y las injusticias. Y eso ha aprendido mucho acá en América Latina. Ha aprendido con mucha fuerza. Por eso te promueven. Por eso te promueven que la gente, que sean emprendedores, hagan la suya, ¿verdad? El trabajo individual, el trabajo desde la casa. Digo, es una estrategia brillante, ¿no? Eso de ser emprendedor, debe ser la estafa más grande que puede hacérsele a un trabajador y para los empresarios un campañón. Digo. Es un campañón porque además el emprendedor, que ya también lo conversamos acá, no tiene leyes sociales que lo protejan, no tiene vacaciones pagas, no tiene licencia, no tiene asistencia médica. El emprendedor no tiene nada, porque además está 24/7 pendiente de que le llegó un mensaje de que tiene que preparar el paquete de lo que vende para mandarlo a no sé, o sea, no tiene vida. El emprendedor es un esclavo de sí mismo. Esa es la parte del emprendedurismo que no te explican, porque te dicen que no, que tú vas a manejar tus tiempos, que te vas a manejar como tú quieras, que vas a ser libre, y en realidad libres no tienen nada. Pasan todo el tiempo sujetos a la obligación de tener que estar respondiendo mensajes, estar pendiente de sus redes sociales. Entonces, ese falso discurso de la libertad, ¿no? Lo del viva la libertad carajo y todo lo demás, la única libertad en la que cree el capitalismo es la libertad de mercado. Todas las otras libertades para el capitalismo no existen. Y la gente de esto no se da cuenta. Y este discurso meritocrático de que todos tenemos la misma posibilidad de llegar a los mismos lugares, lo único que termina legitimando, como explicamos ya en una anterior audición con ustedes, son las diferencias sociales y las injusticias. Y aquí, ya que estamos hablando de que la derecha está ganando la batalla cultural, aunque nos duela, porque se supone que no tendría que doler, además, ¿no? De hecho, se supone. Tendríamos que hacer referencia a la izquierda, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando con la izquierda en América Latina? Bueno, para mi gusto, que se ha desdibujado tremendamente y ha retrocedido ideológicamente. O sea, cuando la izquierda se desdibuja, cuando la izquierda se deshilacha, cuando la izquierda se quiere parecer al centro o a la derecha, no solo que retrocede ideológicamente, sino que además se vacía de contenido. Entonces, eso permite el avance claro de la derecha, porque una izquierda sin principios de izquierda, sin identidad de izquierda, es como una fantochada, es una imitación de la derecha. Y por eso cuando la gente tiene la posibilidad de elegir, muchas veces termina eligiendo por el original, o sea, termina eligiendo por la derecha original, no por la izquierda que juega a ser derecha o juega a ser centro. Entonces la izquierda en América Latina tiene un desafío gigantesco, para mi gusto, pero hay algo, que es el autorreconstruirse, ¿no? Hay algo que de la realidad que no puede escapar tampoco, ¿no? Que hoy en día los poderes se alinean, tanto el poder político, el poder económico, pero también el poder judicial, responden a los mismos intereses. Entonces a eso también se tiene que enfrentar quienes quieren ir en contra de lo hegemónico. Sí, sin duda. Bueno, con respecto al derecho y al poder judicial, yo creo que siempre ha sido así. O sea, ¿qué es el derecho en el fondo? Con todo respeto para los que se dedican al derecho, ¿no? Y el derecho es una organización legal en donde se fijan normas que son útiles a aquellos que detentan y ejercen el poder.
con todo cariño, ¿no? Por los que Mm. se dediquen al derecho, pero creo que es así. Ya, Sí, sí. las diferencias entre la justicia para los pobres y la justicia para los ricos son evidentes. Eso de que la justicia es igual para todos es una Es una gran gran mentira. mentira. Mm. Sí. Es una gran mentira. En realidad, el derecho está pensado y construido para legitimar desde el punto de vista legal las diferencias sociales y económicas de base que existen en una sociedad en la que se enfrentan dos clases que luchan entre sí y se enfrentan. La histórica cuestión de la lucha de clases, Y ¿no? para darle impunidad al poderoso también, ¿no? Y para darle impunidad al poderoso, y es lo que, bueno, los marxistas siempre han llamado superestructuras de poder. O sea, lo mismo que pasa con las fuerzas del orden, la Sí, sí. policía. No, ¿A qué y le, intereses y le- y le defienden? sumaríamos los medios de comunicación también, ¿no? Que hoy son Le importantísimos. sumaríamos los medios de comunicación que en general tienden a alinearse con aquellos que los alimentan económicamente, Mm. porque no podemos ser ingenuos, o sea, los medios de comunicación también responden a intereses de clase que son muy claros, o sea, están alineados, flechados en determinado sentido, porque saben que ahí está su nicho de mercado, porque ahí obtienen recursos, y porque de lo contrario, si no dicen ni expresan la verdad oficial, son castigados porque se les retira propaganda o se los somete a un ostracismo en el que se los condena digamos, a subsistir como pueden. Bueno, funciona un poco así. Hoy el rol y el papel que cumplen los medios de comunicación, más que de comunicación, son medios propagandísticos de determinadas verdades. Y bueno, entonces, todo el sistema está pensado como para que las cosas no cambien. En el fondo es así, para que se mantenga cierta estructura, como decías tú, en donde el poder político y el poder económico son ya una sola cosa, y yo inclusive los nombraría al revés. Nombraría primero el poder político y luego el poder económico, porque me parece que van, primero el poder económico y luego el poder político, porque me parece que van en ese orden y no al revés, ¿no? Pero, Y no, si tengo 2 segunditos, sí, pero te quería quiero hacer otra dejar pregunta. planteado acá. Bueno, dale. Te quería hacer otra pregunta con el tema que hoy que Robert te mandó deberes para que hablaras hoy. Sí, De sí. que qué es lo que sucede a los pueblos en América y por qué es así. Digo, no nos olvidemos que también, como decía Perón, ¿no? Ya que le hablamos de Perón hoy, que decía, es malo el gringo que nos compra, pero peor es el criollo que nos vende. Quiere decir que tenemos dentro de nuestros países estos políticos neoliberales que están dispuestos a vender no solo sus tierras, sus riquezas, la riqueza del país, la riqueza de la patria, las tierras, y también vender a sus compatriotas. Pero esto es un proceso que es estratégico en toda América Latina, que es la balcanización, ¿verdad? Para romper la unidad de los pueblos americanos. Sí, creo que sí, o sea, coincido contigo en lo que dices. Eh, lo que pasa es que a mí me parece que lo que hay que destacar aquí es que el sistema capitalista en sí mismo como tal no tiene bandera. O sea, no es una cuestión que responda a una determinada bandera. La única bandera del capitalismo es el dinero. Y quienes defienden el sistema capitalista como único sistema posible, en definitiva, también defienden la bandera del dinero como única bandera posible. Después, lo que ocurra dentro del país o fuera del país, la miseria, el desarrollo de la pobreza, el estallido de la violencia, que es una consecuencia inevitable de la miseria, en realidad a quienes defienden este sistema capa y espada no les importa, es la verdad, no les interesa. Ellos construyen una bomba que después termina explotando, pero de la que sabe que las esquirlas más grandes no les van a caer. Entonces, en el fondo, o sea, pedirle a quienes defienden el capitalismo a capa y espada que tengan valores de carácter moral en los que incluyan la preocupación por el otro, la verdad que es pedirles, me parece a mí, ¿no? Es pedirles un imposible, o sea, eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Y por último, me voy con un par de cositas que me gustaría plantear con respecto a la realidad de América Latina. Uno es el rol que está jugando la ignorancia. Me parece que la cuestión de la ignorancia a todo nivel está jugando un papel enorme. Es la mejor arma del fascismo, la ignorancia, sin duda. Los fascistas tienen claro que para poder ganar no tienen que convencer al inteligente, porque ese va a quedar por fuera. Les alcanza con engañar al que no logra pensar por sí mismo, porque esos son la mayoría, al que no tiene conciencia de su realidad. Entonces, la ignorancia es el arma predilecta hoy de los sistemas neoliberales, de los sistemas fascistas que se vienen implantando en América Latina. Por eso, el sistema educativo público en todos los países de América está en la situación en la que estamos, porque justamente es la única herramienta que tenemos para combatir la ignorancia.
Y por último, lo que yo llamaría el fascista pobre. El fascista pobre es una creación fundamental de y para la derecha. ¿Ah? Se cree que es su propio jefe, el fascista pobre, lo que hablábamos acerca del emprendedor hoy, cuando en realidad es su propio esclavo. Vive entre los pobres, pero en realidad el fascista pobre los desprecia. Se cree clase alta y defiende a los ricos. Eso me parecía que era fundamental dejarlo. Y a modo de conclusión, leo un pequeño textito de Bertolt Brecht, y con esto no juego más, que dice así: cuando los que luchan contra la injusticia están vencidos, no por eso tiene razón la injusticia. Nuestras derrotas lo único que demuestran es que somos pocos los que luchamos contra la infamia. Y de los espectadores esperamos que al menos se sientan avergonzados. Ese era un poco el mensaje que les quería dejar, que a pesar de todo vale la pena luchar contra la infamia, que a pesar de todo vale la pena luchar contra la injusticia, aunque seamos los menos, porque el día de mañana por lo menos nos podremos morir con la conciencia tranquila de que hicimos lo que nos parecía que había que hacer, y era estar del lado correcto de la historia. Impecable, Damián, te agradecemos mucho y bueno, hasta que Robert te ponga deberes de nuevo. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad a ustedes. Un abrazo grande, saludos a todos. Filosofía en el Ómnibus. La columna de pensamiento del profesor Damián Mosso. La clase radio.